Hay tantas formas diferentes de cristianismo. ¿Cómo las diferenciamos aparte de los estereotipos que pueden o no ser ciertos? Para simplificar, todos se llaman cristianos porque todos adoran a Cristo. Todos están de acuerdo en quién es Jesucristo. Es verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Nació de la Virgen María, murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Estos son los elementos esenciales del cristianismo, que están contenidos en el Credo de Nicea, un documento de la Iglesia primitiva que todas estas diferentes iglesias utilizan. Por lo tanto, son similares en que todos son cristianos, pero aún tienen muchas diferencias. Bautistas. Comencemos con los bautistas. Hay muchas cosas que hacen a los bautistas únicos, pero la principal es el bautismo. Ellos no bautizan a los bebés, porque creen que el bautismo es una elección personal e individual. La mayoría de los otros cristianos dicen que el bautismo es lo que te hace cristiano, pero ellos creen que el bautismo es cómo proclamas que ya te has convertido en cristiano, al tener una experiencia de nacer de nuevo, en la que pasas de no ser cristiano a ser cristiano. Por eso son muy individualistas, lo que explica por qué son más comunes en el sur de los Estados Unidos. Para ellos, se trata de una relación personal con Jesús, por lo que la Iglesia en sí y sus rituales religiosos importan mucho menos que esa relación personal. Los rituales religiosos que realiza la Iglesia, como la Cena del Señor, son realmente solo simbólicos. Esto se llama ser iglesia baja, donde la Iglesia como institución no importa tanto. Debido a que la Iglesia es realmente solo una comunidad de creyentes individuales, no importa mucho cómo esté estructurada la Iglesia, siempre y cuando sigan la Biblia. Esto significa que la mayoría de las iglesias independientes o no denominacionales son realmente bautistas en cuanto a sus creencias. Anglicanos. Un ejemplo de algo más iglesia alta serían los anglicanos. Anglicano o episcopal simplemente significa que son dirigidos por una jerarquía de obispos, ya que la iglesia es muy estructurada. Intentan mantener un equilibrio entre tradición, razón y escritura. Son muy eclécticos, lo que significa que intentan tomar las mejores partes de varias otras tradiciones, lo que significa que tienen una gran diversidad de creencias. Algunos anglicanos parecen más católicos y otros más protestantes, y muchos anglicanos se ven a sí mismos como un camino intermedio entre los dos. Es difícil entender qué es realmente el anglicanismo, pero no te preocupes, ellos tampoco lo entienden completamente. Sin embargo, el anglicanismo tiene una tradición muy rica, y muchas de las oraciones y libros de himnos que la gente usa provienen del anglicanismo. Metodistas. De hecho, una rama completamente nueva surgió de la tradición anglicana, los metodistas o wesleyanos. ¿Sabes ese triángulo de razón, escritura y tradición que tienen los anglicanos? Los metodistas añaden un cuarto punto y lo convierten en un cuadrilátero. Añaden la experiencia espiritual. Porque todo el propósito de John Wesley era que la iglesia anglicana fuera más espiritualmente activa. El fuego representa al Espíritu Santo, por lo que muchos logotipos metodistas tienen fuego en ellos, y de las 3 personas de la Trinidad, el pensamiento metodista se centra mucho en el Espíritu Santo, que nos capacita en el camino o método que lleva a la justicia. Todos tenemos libre albedrío para unirnos o dejar el camino. El libre albedrío es muy importante para los metodistas, y al final del camino está la santificación completa, donde en esta vida podemos mejorar tanto que dejamos de pecar por completo. A lo largo de este camino, hay mucho servicio a los pobres y trabajo por la justicia mientras buscamos la perfección espiritual. Ciertos grupos surgieron del metodismo que se enfocaron mucho en esa parte. El movimiento de santidad dice que si realmente tienes el Espíritu, buscarás la santidad. Los pentecostales van un paso más allá
y dicen que eso incluye hablar en lenguas. Los grupos que surgieron de estos movimientos incluyen el Ejército de Salvación, los que siempre hacen caridad y demás, la Iglesia del Nazareno, una gran denominación de santidad, la Iglesia Cristiana Redimida de Dios, otra gran denominación de santidad de Nigeria, las Asambleas de Dios, un grupo pentecostal, y la Iglesia de Dios en Cristo, una denominación históricamente afroamericana en Estados Unidos. Luteranos. A continuación están los luteranos, que llevan el nombre de Martín Lutero porque surgieron directamente de la Reforma, donde Lutero quería que la gente predicara el Evangelio. Básicamente, Lutero pensaba que la Biblia tenía dos mensajes, la ley y el Evangelio. La ley explica que no eres lo suficientemente bueno, pero el Evangelio dice que está bien, porque Jesús lo es. El pensamiento luterano se centra mucho en Jesús y su Evangelio. Quieren asegurarse de que el mensaje del Evangelio sea puro. ¿Estás buscando en tus propias experiencias personales saber si estás salvado? No hagas eso. Debes mirar a Cristo. ¿Cómo sabes que lo que Cristo hizo es para ti? Se te dio en el bautismo, porque el bautismo salva. ¿Quieres experimentar a Jesús ahora? Nuevamente, no mires tus experiencias personales. Debes mirar algo fuera de ti mismo, específicamente la cena del Señor, donde el cuerpo y la sangre de Cristo están realmente presentes y dados para ti. Así es, cuando Jesús dijo, «Esto es mi cuerpo», lo decía en serio, porque «es» significa «es». En serio, no querrás iniciar una pelea con un luterano sobre esto. Algunos luteranos no les gustaba cómo la tradición luterana era tan escéptica de la experiencia personal y querían enfocarse más en ella, por lo que se convirtieron en los pietistas, y así es como surgieron cosas como la Iglesia Evangélica Libre. Presbiterianos. Los presbiterianos vienen de la Reforma y sus creencias se llaman reformadas. El pensamiento reformado se centra mucho en Dios, específicamente en la soberanía de Dios y el pacto de Dios. Esto significa el control de Dios sobre todo y las promesas que Dios hace. Las personas reformadas usan muchas palabras teológicas grandes porque están muy enfocadas en la teología, ya que la teología es el estudio de Dios. A menudo son estereotipados como los nerds cristianos y son los más propensos a estudiar ciencia. La soberanía y el pacto de Dios son la lente a través de la cual los reformados ven todo el cristianismo. Si Dios controla todo, eso incluye quién será salvo y quién no. Sí, la teología reformada es calvinista, lo que significa que Dios ya ha decidido si serás salvo o no. Sin embargo, todos olvidan esta parte del calvinismo. El bautismo es una promesa de pacto que salva mientras no rechaces la promesa, por lo que la salvación es solo por fe. El culto reformado es muy regulado, por lo que si te gusta hablar en lenguas, los llamados al altar, la música de adoración desenfrenada e imágenes de Cristo, no esperes divertirte en una iglesia presbiteriana. En cambio, encontrarás un culto muy ordenado, cantos de salmos, personas sentadas en la parte trasera de la iglesia y, por supuesto, la Santa Comunión, donde recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no está físicamente en los elementos, lo recibimos espiritualmente. Los presbiterianos no son las únicas iglesias reformadas. También están los reformados holandeses, los reformados suizos y quizás incluso los congregacionalistas puritanos, que tienen básicamente la misma teología. Solo difieren en términos de geografía e historia. También hay un gran grupo de personas que se llaman a sí mismas reformadas, pero solo definen reformadas como creer en la predestinación y no necesariamente en las otras partes de la teología reformada. Protestantes. Hay un grupo de protestantes que eran protestantes antes de que existieran los protestantes. Todos estos grupos que he mencionado hasta ahora se llaman protestantes.
Pero, ¿qué significa eso? ¿Hay algo que una a todos los protestantes? Sí, hay creencias protestantes tradicionales, pero muchos protestantes modernos ya no creen en ellas, especialmente porque cada tradición protestante tiene denominaciones de tendencia liberal y conservadora, y cada una tiene sus propias facciones liberales y conservadoras dentro de ellas. Los más radicalmente liberales ya no creen en nada cristiano. Hay algunas iglesias protestantes que tienen pastores lesbianas y símbolos políticos de izquierda, y hay otras que salen en las noticias por sus creencias de derecha. Algunas iglesias protestantes se ven muy tradicionales y similares a los católicos, mientras que otras iglesias protestantes se ven muy contemporáneas y no se parecen en nada a una iglesia tradicional. Entonces, ¿hay algo en lo que todos estos diferentes grupos protestantes estén de acuerdo? Sí, en realidad hay una cosa. Es que la Biblia tiene más autoridad que la Iglesia. Un luterano conservador diría que tanto la Biblia como la tradición de la Iglesia tienen mucha autoridad, pero la Biblia tiene un poco más. Un bautista fundamentalista diría que la Biblia tiene mucha autoridad y la tradición de la Iglesia no tiene ninguna autoridad. Un pastor progresista diría que ni la Biblia ni la tradición de la Iglesia tienen mucha autoridad, pero la Biblia todavía tiene un poco más, dada la historia de la Iglesia de patriarcado y colonización. Y es por eso que hay tantas denominaciones protestantes diferentes, porque si la autoridad última es la Biblia y no la Iglesia, está bien que la Iglesia se divida si la gente tiene diferentes interpretaciones de partes de la Biblia. Y para los protestantes, eso está bien. Todavía pueden estar unidos espiritualmente como la Iglesia, y generalmente pueden tomar la comunión entre ellos. Católicos. Esta idea es rechazada por todas las iglesias que voy a mencionar a continuación, porque todas ellas afirman ser la única iglesia verdadera fundada por Jesús y sus apóstoles, y creen que la Iglesia reunió la Biblia, por lo que la Biblia no puede tener más autoridad que la Iglesia. La más famosa de estas iglesias es la Iglesia Católica. Creen que San Pedro recibió las llaves del reino de Jesús, convirtiéndolo en el líder de la Iglesia o el Papa, y que desde entonces ha habido una cadena ininterrumpida de papas hasta el Papa actual. Y la autoridad que tenía Pedro está actualmente en manos del Papa debido a la sucesión apostólica. Para los católicos, todo se trata de autoridad. Creen que la Iglesia tiene la autoridad para perdonar pecados, expulsar demonios e interpretar las Escrituras, por lo que la Iglesia misma es el reino de Dios aquí en la tierra, y la salvación se trata de participar en la Iglesia. Por eso rechazan la salvación solo por fe. Dirían que la salvación es por fe, pero la fe incluye cooperar con la gracia y participar en la Iglesia, específicamente a través de los 7 sacramentos, el más importante de los cuales es la Sagrada Comunión, donde la Iglesia tiene la autoridad para hacer un milagro llamado transubstanciación, donde el pan y el vino literalmente se transforman en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Así es como comulgamos con Cristo y con toda su Iglesia en la tierra y en el cielo. Sí, creen que los santos que han muerto y han ido al cielo todavía son parte de la Iglesia, por lo que rezan a los santos y a la Virgen María, no para adorarlos, sino como una forma de pedirles que oren por nosotros. Ortodoxos orientales. Los ortodoxos orientales son lo opuesto exacto. Dejan la mayoría de las cosas en misterio, e incluso intentan definir a Dios en términos de lo que no es, y dicen que ni siquiera podemos entender realmente lo que es Dios. Solo podemos percibir las energías de Dios a través de nuestras experiencias espirituales místicas. Los ortodoxos orientales también afirman ser la única iglesia verdadera, pero tuvieron un gran divorcio con los católicos hace unos 1000 años. Se debió a muchas cosas, pero la más grande fue sobre la Trinidad. Verás, todas las iglesias de las que ya he hablado
tienen este modelo de la Trinidad en el que el Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero los ortodoxos rechazan que el Espíritu Santo proceda del Hijo, diciendo que el Espíritu Santo solo procede del Padre. ¿Por qué? Es complicado, pero la razón principal es que no es parte de su tradición, y en la ortodoxia la tradición es lo más importante. Es por eso que todas las personas tradicionales en línea suelen acabar convirtiéndose en ortodoxos. Entonces, ¿cómo funciona la salvación? Los ortodoxos rechazan las ideas occidentales del pecado original y no les gusta hablar en términos legales, como lo hacen los católicos y protestantes. En cambio, hablan de teosis, donde la salvación se trata de la unión con Dios y de unirnos a Dios, y de participar en la naturaleza divina misma. Y eso sucede a través de los santos misterios de la Iglesia. Bueno, eso es prácticamente todo. Hay algunos que no incluí porque no está claro si creen en los elementos esenciales del cristianismo, y también hay algunos que no incluí porque muy claramente no creen en los elementos esenciales del cristianismo. Pero la gran mayoría de las iglesias sí creen en los elementos esenciales, y eso es lo que realmente importa, porque discrepan en muchas cosas y hay mucha diversidad dentro de estas iglesias. Pero el hecho de que todas puedan estar de acuerdo en estos elementos esenciales sugiere que los elementos esenciales son verdaderos. Y toda esta diversidad es lo que deberíamos esperar de una religión que ha cubierto el mundo entero durante el curso de 2000 años.